Bombazo político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación este mediodía, que en su reunión de acuerdos decidió suspender 2 elecciones provinciales. Estamos hablando de las que se iban a llevar adelante el próximo domingo en las provincias de San Juan y de Tucumán. Apenas 4 días en que se iban a realizar estos comicios. La Corte Suprema decidió suspenderlos con el voto de 3 de sus miembros. No lo hizo Ricardo Lorenzetti, que estaba en Europa después de haber participado de un acto junto al Papa Francisco. Y esto generó no solo sorpresa, sino una enorme repercusión negativa por parte de los gobernadores involucrados. Sergio Uñac, que iba a ser candidato nuevamente, y Juan Mansur, que iba a ser candidato a vicegobernador en su provincia Tucumán, además del propio gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Está interviniendo también el PJ de la provincia de Buenos Aires con comunicados en contra de esta decisión del máximo tribunal, que lo que hizo fue declararse competente como Corte Suprema para resolver sobre la validez de las 2 postulaciones que habían sido impugnadas por candidatos de la oposición, en este caso de Juntos por el Cambio. La repercusión fue tal que del otro lado, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta celebraron el fallo de la Corte, que para el gobierno no es otra cosa que una Corte macrista, que en este caso está interfiriendo, según la interpretación oficial, en un proceso democrático y electoral. Bueno, hay que sumar que las Cortes Supremas Provinciales habían dado el ok para que las elecciones se realizaran, digamos. Varios datos a tener en cuenta. En principio, el máximo tribunal le da 5 días tanto al gobernador Uñac como al gobernador Mansur para que presenten un informe de descargo, 5 días hábiles. Claro. Eso se cumple el próximo martes. Las elecciones eran el domingo, con lo cual lo que decide es suspender las elecciones. No falla sobre la cuestión de fondo, no sostiene si están habilitados o inhabilitados para ser candidatos, como si fueron habilitados por las Cortes Provinciales ambos mandatarios. Eso lo va a resolver más adelante justamente la Corte Suprema, y lo que llama poderosamente la atención y es donde está puesto el foco de la cuestión es que la Corte lo resuelve apenas 4 días antes de las elecciones. ¿Cuándo tenía la potestad para resolver en el caso de San Juan? El 13 de abril. Ese día había respondido la Procuración General, que es como una suerte de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el 13 de abril la Corte podría haber fallado. Si ven, los expedientes son apenas 2 hojas. Tiene 2 artículos y dice que se suspenden las elecciones. No es que le llegó ayer o antes de ayer. No le llegó ayer. Y en el caso de Tucumán estaban para fallar ya el 25 de abril y recién en ambos casos lo hacen hoy, 9 de mayo, con lo cual esto ha generado un profundo malestar en las provincias y también en el gobierno nacional, porque, bueno, según las encuestas eran favoritos tanto el actual gobernador de Tucumán, Juan Mansur, ex jefe de gabinete, que iba como candidato a vicegobernador, y también Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Bien, hubo repercusiones como el presidente de la Nación, que a través de su cuenta de Twitter decía esto: en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. Ayer, el expresidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a provincias argentinas y sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal. Estos son entonces parte de los tweets del presidente de la Nación. Está ya comunicados con nosotros Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, para analizar. En principio, hay 2 cuestiones, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. A mirar, en principio, si tenían razón o no tenían razón los 2 gobernadores en presentarse, o si dejan los artículos constitucionales alguna puerta para que ellos puedan presentarse. Y por otro lado, el momento político elegido por la Corte. Andrés. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, frente a la primera pregunta, todas las normas de las constituciones provinciales que establecen alguna cláusula
de prohibición de reelección indefinida o habilita una sola reelección tienen que tener siempre una lectura y una aplicación restrictiva, porque si no, daría lugar a ciertas interpretaciones más amplias que en el fondo habilitarían a reelecciones indefinidas, que no es lo que la norma quiere establecer. Siempre cuando exista alguna duda en la interpretación de normas constitucionales, provinciales, que establecen un límite a la reelección, la interpretación tiene que ser restrictiva y no posibilitar alternativas que sean, que en realidad burlen esta cláusula de limitación de las reelecciones. Y en cuanto a la segunda pregunta, me parece que el fallo de la Corte tiene una lectura jurídica y una lectura política. La lectura jurídica es que en base a los antecedentes jurisprudenciales de la Corte es posible ir directamente a la Corte y hacer este tipo de planteos cuando está en juego el principio republicano de gobierno. La Corte ya ha intervenido en otras causas y ha resuelto ya sea invalidar reformas constitucionales o invalidar postulaciones cuando se han hecho interpretaciones más amplias que el principio republicano aplicado a estas cláusulas ha permitido. El problema es que la Corte tuvo tiempo para resolver esto y aún resolver el fondo de la cuestión y no lo hizo. Y esperó a que 5 días antes de la realización de comicios provinciales con candidatos ya habilitados, con toda una campaña política, para dictar una medida cautelar que suspende parcialmente una elección provincial, porque suspende la elección de gobernador y vicegobernador, pero no de legisladores, de intendentes y de concejales, y que todavía deja en un estado total de incertidumbre a la ciudadanía, tanto de Tucumán como de San Juan, de quiénes son los candidatos habilitados o no. Entonces, me parece que en este manejo político de los tiempos, la Corte Suprema le genera un severo daño a la democracia argentina, especialmente en tiempos donde la democracia argentina está siendo socavada por determinadas alternativas antisistema que justamente lo que ponen en juego, lo que critican es esto, la inestabilidad del sistema democrático, que no puede dar respuesta, que no tiene reglas claras. Entonces me parece que el tiempo y los manejos políticos de la Corte en cuándo decidió y cómo ha decidido, más allá que yo concuerdo que la Corte puede hacerlo y concuerdo que las interpretaciones tienen que ser hiper restrictivas, generan para mí un grave daño al sistema democrático. Debería haberlo hecho Andrés, por lo menos fallando en el fondo de la cuestión, es decir, sostener jurídicamente, bueno, voy a tomar la decisión que genera conmoción política de suspender una elección, pero le voy a decir a la ciudadanía por qué lo hago y estas personas no están habilitadas para ser candidatos. ¿Podría haber acompañado de la decisión de fondo, aunque sea? Es que la Corte Suprema de Justicia tuvo tiempo para dar un traslado breve y para resolver el fondo de la No hay cuestión plata de venta, entonces. con una argumentación desarrollada, profunda y amplia. Esta es una medida cautelar que suspende comicios provinciales, que la suspensión de comicios provinciales es un acto muy grave institucionalmente y con casi nulos argumentos, sino solamente la invocación de precedentes, pero no un desarrollo argumental muy sólido sobre lo que es la verosimilitud del derecho, la existencia de un derecho claro de los peticionantes en cuanto a que se estaba violando la constitución provincial y el sistema republicano o un peligro en la demora. Entonces, ¿podría la Corte haber hecho lo que hizo en el precedente de Santiago del Estero, donde primero dictó una medida cautelar con tiempo, suspendió los comicios y 5 días antes inhabilitó en su momento a Gerardo Zamora, pero resolvió el fondo de la cuestión en un fallo muy extenso, dando sus argumentos y dándole previsibilidad ya al sistema, de saber que con ese candidato no era posible? Entonces, que se hicieran las elecciones, pero sin ese candidato. Acá no, acá suspende parcialmente comicios provinciales a 5 días, pero no sabemos todavía si dichos candidatos están habilitados o no y cuándo se van a realizar estos comicios, cuánto tiempo va a tardar la Corte en resolver el fondo de la cuestión. Si tarda mucho, genera una gran desestabilización y si tarda poco, ¿por qué no lo hizo antes? Claro, sin dudas. Andrés Gil Domínguez, muchas gracias por este contacto.